Aunque Ferrer. parezca tremendismo, después que el Ministerio de Salud Pública dice que confirmara el mentado caso este de coronavirus, no es efectivamente para montarme en la parte final de su comentario. Nada extraño que eso pueda ser simplemente un espacio, así yo lo decía medio en broma, como Cayuco, y lo decía en broma de que con Linares, pero bueno, no hablando de los políticos, los partidos y demás, sobre todo el gobierno. Eh, la verdad, tomarlo para un poco distraer y dispersar no sería absolutamente nada descabellado. Y me quiero montar en lo que decía también el doctor Carlos Félix, es el compañero de mi amiga Altagracia Ortiz, que es médico salubrista y epidemiólogo. Y entonces hacía unas reflexiones bastante interesantes respecto al caso que presentaban ellos en el día de ayer, con el primer caso de coronavirus en el país, como han presentado el primer caso. Y bueno, las explicaciones que se han dado respecto a esto, a muchos no nos extraña. Ay, no, muchos tardaron porque la verdad que la situación política, la situación de crisis política que vive el país todavía y que hasta hace 2 o 3 días cogió y te puso una plaza de Independencia como un escenario tremendo de críticas y cuestionamientos al nivel de que el tradicional desfile de 27 de febrero brilló casi por su ausencia en comparación con lo que ha sido la asistencia de los últimos años y en medio de una situación política crisis electoral, por supuesto que a nadie extrañaría, y hablamos sobre la base de la especulación, no decimos que no se haya presentado un caso, pero bueno, tomamos un poco esas reflexiones del experto y veamos entonces el caso y cómo se ha tratado el paciente, como si fuera una especie de montaje para crear confianza en la gente, ¿verdad? Ante un pánico que pudiera crearse respecto de este caso y la forma de cómo diversos sectores pudieran manejar o han manejado las informaciones respecto a la enfermedad. Presentar a ese paciente ingresado en esa zona, en esa área de aislamiento del Hospital Ramón de Lara, de ahí de San Isidro, óyeme, sin una mascarilla, o nada más le pusieron una mascarilla y una batica sencilla, ¿verdad? Una bata sencilla que dejaba a todos los miembros superiores descubiertos, señala Carlos, sin protección en la cabeza, para reflejar quizás confianza y credibilidad, ¿verdad? No usaba lentes, no usaba la bata completa, porque el paciente está en evolución y bueno, ojalá que pueda ese paciente recuperarse, pero lo cierto es que realizar ese rastreo epidemiológico, tú no has visto que lo han hecho para identificar todos los posibles contactos, para aislarlo en un lugar determinado frente a tal situación por un periodo de 20 días. El hotel donde hospedaron al muchacho, al señor, a partir de la salida. Que no es del grupo Punta Cana. Por favor. Están exigiendo Al que lo personal desmientan. se le debe entonces someter a una cuarentena de 15 días para determinar el foco de contaminación que no se ha hecho. Al personal se le brindó atención como cliente. Entonces se le debe identificar junto con todos los contactos a los fines de aislarlos también durante 20 días en lugares que tengan las autoridades para tal situación. O sea, que además debería el país agenciarse y pedir ayuda, decía Carlos, ayuda incluso a los chinos en términos de orientación, facilitar técnica, personal, construir incluso hasta un hospital. Claro. Un hospital, señores, porque aquí en un país como el nuestro, que somos en esta insularidad. Tan fácil de expandirse Cóñeme, de esta insularidad. una enfermedad aquí. No, pero además la vergüenza que deberíamos de estar sintiendo nosotros en todo caso, porque aquí en esta isla, señor, que nosotros tengamos un caso, por favor. La respuesta, ¿cuál sería que tiene el país? Yo no veo cuáles son las respuestas, porque aquí hay poco para amortizar incluso los casos que se presentan en el país. Entonces las autoridades yo creo que deberían también haber puesto en cuarentena a todo el que estuvo cerca, como manda el protocolo, a los periodistas, a los camarógrafos, a todas las personas que forman parte del equipo de prensa, a los medios de comunicación, si la cubre salud, los casos, adoptar las medidas de prevención estrictas en todo caso, porque todavía, señores, no hay vacuna para esta nueva cepa del coronavirus y el tratamiento que se está utilizando para tratar los casos complicados y no en el país y en otros están al alcance de países vecinos por prudencia, que no se mencionan incluso. Entonces, en la medida de la necesidad, señores, hay que ir emitiendo consideraciones y hay que también
e ir emitiendo orientaciones respecto de este caso, que a mí me parece muy sospechoso la denuncia del caso. De verdad me parece muy sospechosa porque, como bien tú dices, señor, aquí nosotros tenemos una situación ahora mismo de crisis. Claro que También tan grande y tan magnífica como la del coronavirus. Tenemos una situación de crisis aquí, de unas explicaciones que hay que dar respecto a lo que ocurrió, por ejemplo, en las pasadas elecciones. Yo me preguntaba esta mañana y yo decía, bueno, pero ven acá, ¿qué es lo que va a pasar aquí con los que han sido designados en un país donde las instituciones son tan frágiles y son tan desastrosas que tuvimos que echar mano a organismos internacionales igual también cuestionadísimos? Porque, óyeme, si aquí no se creen Jan Alain en la Procuraduría para que fuesen los que investigaran el caso de lo que ocurrió el 15 en las elecciones de municipales, porque resulta poco creíble, aunque para algunos no, pero para la mayoría de la gente resulta poco creíble la Procuraduría General de la República como dependencia del Poder Ejecutivo. En esa misma medida resulta poco creíble también la OEA como entelequia de Estados Unidos. Y yo puedo hacer un ejercicio de especulación respecto a cuáles serían, por ejemplo, los resultados de eso, porque la verdad es una cosa. República Dominicana le debe un favor a Trump por sus posiciones respecto al caso de Venezuela, cuando aquí eran otras totalmente distintas, y se sumó a esa legión. Entonces podía ser el momento de que Estados Unidos pudiera intentar pagarle ese favor a República Dominicana. ¿Con cuál? Con lo que sería el informe de la OEA respecto de todo ese desastre. Que nadie se frote las manos pensando que va a ser lo mismo que pasó, por ejemplo, en Bolivia. No, porque las condiciones son distintas. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esas investigaciones o de esas auditorías de la OEA? ¿Resultaría confiable la OEA? Como no lo resultaría tampoco la Procuraduría General de la República. Entonces yo digo, es especulación. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso porque eso también es problema. Y ahí hay muchos cuestionamientos. Lo vamos a diluir ahora con una histeria colectiva de que por el caso del coronavirus e incluso manipulando cuestiones que tú dices y sacándola por las greñas. No, señor. Aquí yo decía, en el 2009 el H1N1, óyeme, no creó esa alarma que ha creado. Yo no estoy diciendo que no nos preocupemos, porque lo hemos dicho mucho en esta mesa, pero no lo creó cuando el H1N1 en Estados Unidos mató mucha gente. No. Y no estamos diciendo que ha matado 20,000. Mentira, no manipulen. Todo lo politizan, todo lo politizan. Sí, justamente eso. No manipulen lo que estamos diciendo, y me estoy refiriendo a agentes del chat, de que han muerto. No, es otra cosa. Es otra cosa lo que decimos. O sea, lo que yo estoy diciendo es que si nosotros tenemos el coronavirus entonces en el país, yo creo que deberíamos morirnos de vergüenza. Morirnos de vergüenza porque un país turístico donde se ha dicho que, y donde vemos que en Europa el protocolo ha dicho, mira, ustedes vienen de tal sitio, que tienen tal cosa, no van a desmontarse, no. Sí. Pero aquí no, aquí sí lo hicieron. En todo caso, si es así, ¿verdad? Porque entonces de eso es lo que hay que hablar. Aquí, que no tenemos condiciones ni siquiera para tratar a los pacientes con situaciones ordinarias. Óyeme, pero por favor, señores, a mí yo te voy a decir una cosa. Aquí la pandemia que tenemos es la pandemia de la política, de la crisis, de la corrupción, de la barbaridad y de los gobiernos.